Hola, buenas tardes, buenas noches o buen día, según cuando estén mirando este video. Se los dedico a mis alumnos de cuarto años naturales del Instituto Secundario José María Paz de Incluye. El tema que estamos tratando es para realizar el trabajo práctico número 4 que se trata sobre el lector, ¿sí? Y sobre todo sobre el lector adolescente, pero bueno, vamos a generalizar ahí. La introducción del trabajo comienza con un texto que yo ahora les voy a leer. A través de la lectura se transmiten los valores y los conocimientos de una cultura. Por eso la adolescencia es una etapa vital en el camino del lector. Para aprender a leer es necesario resolver las dificultades de la comprensión, tanto de los textos ficcionales, que ya lo veremos más adelante, que es un texto ficcional, que significa ficción, y un texto literario, como de los no ficcionales. ¿Qué es un texto no ficcional? Una receta de cocina, una noticia, ¿sí? Todo lo que no sea literario. Para disfrutarlos es importante identificar la intención del emisor, ¿sí? ¿Quién va a ser el emisor del texto? No sé, si es una receta de cocina va a ser de un cocinero, si es de un periodista va a ser una noticia, si es de un científico va a ser un paper científico, pero si es de un autor de literatura, su intención va a ser escribir textos ficcionales o de literatura, ¿sí? Diferenciar las distintas tipologías textuales, reconocer las diversas superestructuras, los distintos tipos de trama, las relaciones de intertextualidad. Busquen por Wikipedia, Google o en la herramienta que tengan qué es la intertextualidad y después lo charlamos en el grupo. La lectura es un proceso interactivo en el cual un lector experto formula continuamente predicciones sobre los conceptos que se abordan en el texto, a medida que avanza la lectura conforme revisa sus predicciones. Esto contribuye a activar sus conocimientos previos sobre el tema. Esquemas que servirán de organizadores o marcos de la nueva información y que a su vez serán modificados por esta. ¿Qué significa? Que un lector va haciendo predicciones. Un lector experto va haciendo predicciones. ¿Qué significa? A ver, yo cuando voy leyendo algo me voy dando cuenta. Bueno, esto tiene tal formato. Si empieza diciendo 100 kilos de... 100 gramos de harina, 200 mililitros de leche, y yo ahí me voy dando cuenta que está hablando de una receta de cocina y probablemente de una torta. No sé, ¿ven? Eso es hacer predicciones. Cuando uno empieza a leer, puede ir haciendo predicciones de lo que está leyendo o de la información que va a venir. ¿Ustedes hacen predicciones cuando leen? Fíjense, piénsenlo. Cuando lean algo, piensen, ¿me anticipo a lo que va a venir o no? Después lo charlamos. El lector también deberá tener en cuenta su propósito de lectura, dado que eso determinará la manera en que va a leer. Lo mismo leer para entretenerse, para seguir las instrucciones, encontrar un número de teléfono en la guía, un dato preciso en un libro de texto o para descubrir la intención del autor. Según el propósito de lectura, se priorizan algunos aspectos sobre otros. Bueno, esa es la pequeña introducción al tema del lector. Ustedes luego de este texto tienen la pregunta número 1, ¿qué quiero que escriban? Un texto personal, ¿sí? No puede haber dos iguales de este texto, ¿por qué? Porque es un texto personal, no va a estar ni bien ni mal, simplemente es una apreciación. Fíjense que yo le hice preguntas sobre dónde leen los adolescentes, si en internet o en libros, o si quieren que los adolescentes leen poco, o qué te gusta leer. Sí, es algo personal, son preguntas personales, quiero que elaboren un texto a partir de esas preguntas que yo les hice. Bien, sigamos. Bueno chicos, voy a empezar a explicar el cuento que es El lector, ¿sí? El autor es Eduardo Galeano. Bien, este cuento habla sobre dos personajes, uno es Soriano, que es escritor, ¿sí? Escritor de un cuento, justamente fíjense que el cuento es medio confuso porque es un cuento que habla de un cuento. Entonces podríamos hacer un gráfico que vamos a ver que dentro de este cuento, donde el autor es Galeano, ¿sí? Va a haber
dentro de la trama, la historia del cuento, otro cuento cuyo autor va a ser este personaje que se llama Soriano, ¿sí? Bueno, vamos a leer el cuentito, que es bastante cortito, ¿sí? Es como que hay dentro del cuento un cuento, ¿se entiende? Dice, en uno de sus cuentos, Soriano imagina un partido de fútbol en algún pueblito perdido de la Patagonia. Entonces, cuando hablamos eh, de Soriano y leemos que en uno de sus cuentos Soriano imaginó, bueno, estamos pensando en que Soriano es un escritor. Ahí nos damos cuenta de que Soriano es un escritor de profesión. Al equipo local nunca nadie le había metido un gol en su cancha. Semejante agravio estaba prohibido, bajo pena de horca o tremenda paliza. O sea que si alguien le ganaba a este equipo local, lo iban a matar a palos, por así decirlo, muy literalmente. En el cuento, el equipo visitante, ¿sí? Un partido, el equipo visitante evitaba la tentación durante todo el partido, pero al final el delantero centro quedaba solo frente al arquero y no tenía más remedio que pasarle la pelota entre las piernas. Bien. Ahí cuenta el cuento de Soriano, ¿sí? Y ahora seguimos con el cuento de Galeano. 10 años después, Soriano llegó al aeropuerto de Neuquén. Un desconocido lo estrujó en un brazo y lo alzó con la valija y todo. Gol no, golazo, gritó. Te estoy viendo, a lo Pelé lo festejaste. Y cayó de rodillas, elevando los brazos al cielo. Después se cubrió la cabeza. Qué manera de llover piedras, qué viaba nos dieron. Soriano, boquiabierto, escuchaba con la valija en mano. Se te vinieron encima, eran un pueblo, gritó entusiasta, y señalándolo con el pulgar, informó a los curiosos que se iban acercando. A este yo le salvé la vida. A Soriano. Este personaje, este desconocido que aparece en el aeropuerto, ¿quién va a ser? El personaje del lector, ¿sí? ¿El lector de quién? ¿Qué lee este personaje? Lee el cuento de Soriano, ¿sí? Lee el cuento de Soriano, como dije. Entonces, el lector va a ser el lector de este cuento, del que está dentro del cuento. A este yo le salvé la vida. Y les contó con lujo de detalles la tremenda gresca. Gresca es como una pelea que se había armado al final del partido. Ese partido, escuchen bien esta parte que es importante. Ese partido que al autor había jugado en soledad una noche lejana, sentado ante una máquina de escribir, un cenicero lleno de puchos y un par de gatos dormilones. O sea, ¿por qué dice que el autor había jugado ese partido solo? Porque se lo había imaginado, ¿sí? Es algo que él escribió, es algo ficcional, pero que tiene características de verosimilitud, es decir, que pueden ser creíbles para que personas como ese lector, como ese personaje del lector que aparece, que es este desconocido que aparece en el aeropuerto, se crea la situación. Entonces, en las preguntas que yo les hago a ustedes, dentro de estas preguntas están, por ejemplo, quién es el protagonista. Tenemos dos personajes, así que bueno, ustedes me dirán. Puede ser los dos tienen un papel importante, pero yo creo que como siguen las preguntas nos referimos al personaje del lector. ¿Por qué? Porque después pregunta ¿a quién se refiere Eduardo Galeano cuando menciona a Soriano? Se refiere al autor del cuento, dentro del cuento. Y dice, teniendo en cuenta la información que puedes leer en los 3 restantes textos, responde, ¿el protagonista es un lector experto o ingenuo? Bueno, para mí es un lector ingenuo. ¿Por qué? Porque se cree ese mundo de ficción que crea Soriano. Entonces, yo diría que es un lector ingenuo, o le da ese significado que tiene que completar el lector, lo transforma en algo real. Bien, ¿entendieron el cuento? Cualquier cosa, nos hablamos por el grupo, si no me pueden dejar comentarios. Bueno, ahora vamos a hablar
de otro de los textos que tenían que leer, ¿sí? Para responder las preguntas, que es este que dice teoría de la recepción o teoría de la respuesta lectora. El desafío que se le presenta a todo lector al abordar un texto literario no es fácil, pero tampoco imposible. Para ello, el lector debe protagonizar una lectura inteligente y aproximarse a la obra literaria con herramientas adecuadas que lo ayuden a comprenderla para obtener un mayor disfrute. Un enfoque que ha logrado muchos seguidores es la teoría de la respuesta lectora o teoría de la recepción. Los que adhieren a ella centran la atención en los destinatarios de la obra literaria, es decir, los lectores. Entonces, vamos a pensar que la obra literaria tiene vamos a decir, sujetos, ¿sí? Que aparecen cuando hablamos de un texto literario. Texto literario. Por un lado tenemos el autor, a quien también lo vamos a llamar destinador. Y tenemos por otro lado a los lectores, que van a ser muchos. A los lectores, ¿sí? Que le vamos a llamar destinatarios. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Bien, esperen que se me ha vuelto mal. Bueno, autor, destinador, lector, destinatario, ¿sí? Bueno, los lectores van a provenir de distintas épocas y distintos lugares. Y van a ser muchos. Mientras que el autor, sí, va a ser, por lo general, uno solo. Sí, el autor por lo general va a ser uno solo, mientras que los lectores son muchos. Sigamos leyendo. Normalmente toda creación literaria es producto de un solo autor, ¿sí? Como ya dijimos, quien escribe su obra dentro de un contexto temporal y espacial. Pero este puede tener millones de receptores, o sea, de lectores, de distintas épocas y lugares, como pusimos, de distintas épocas y de lugares distintos. Todo libro se recrea cada vez que se lee la respuesta y la respuesta de los lectores varía según las circunstancias temporales y espaciales. Es por esto que se ha desplazado la soberanía del autor a la del lector. Se exaltan sus derechos no solo en los textos abiertos en los que se invita a participar, sino en todos los textos. ¿Qué quiere decir con esto de que se desplaza la soberanía? Bueno, sabemos que soberanía es una forma de gobierno, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando un autor publica un texto literario, ¿sí? Cuando un autor literario publica un texto literario, ya no le pertenece más. Ya no es el soberano de ese texto, sino que le va a pertenecer a los lectores. ¿Por qué? Porque son ellos quienes le van a dar un nuevo significado, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante en este video cuando explique lo que es la polisemia de los textos literarios, ¿sí? Los lectores le van a dar su propio significado y van a completar ese significado, ¿sí? Porque un texto literario no tiene una sola interpretación, es connotativo, tiene muchas interpretaciones. Puede tener muchas interpretaciones. El lector se ha emancipado del autor, se ha liberado, se ha independizado del autor. Esta teoría se opone a la creencia de que el significado depende exclusivamente del texto literario y considera que el lector, quien está en la fase final del proceso de la creación, es el que le otorga el sentido. Es decir, antes se creía que el texto literario tenía total sentido por sí mismo, ¿sí? Pero ahora, con esta nueva teoría de la recepción, o nueva o vieja, pero es la que nosotros nos vamos a enfocar, queremos decir que el texto literario le da significado al lector. Si no hay un lector, el texto literario no tiene sentido. ¿Se entiende? Yo le voy a dar sentido al texto que leo porque lo leo. ¿Me explico? Y además le voy a poner todas mis interpretaciones.
para luego completar ese sentido. ¿Sí? Yo lo voy a interpretar de esta forma, a lo mejor vos lo interpretas de otra, tu mamá de otra, mi hermano de otra. Puede tener varias interpretaciones y todo eso está bueno porque enriquece el texto literario. ¿Sí? Antes se creía, o antes de esta teoría se creía, que ya con el autor, con que haya escrito el texto, ya estaba. No. El texto literario se completa con la interpretación del lector. Esto es lo que nos quiere decir la teoría de la recepción. Esto puede traer el peligro del subjetivismo. ¿Qué es algo subjetivo? Algo que proviene del sujeto. Como dije antes, es la interpretación de cada uno. Yo puedo decir, no sé, a ver, esta lapicera es fucsia, esta lapicera es fucsia y transparente, o estar siendo objetiva porque es fucsia y transparente. Pero si yo digo, esta lapicera me encanta porque me encanta el color fucsia, estoy siendo subjetiva. Es algo que podemos discutir. La subjetividad es algo que podemos discutir, algo que podemos disentir vos y yo. Es decir, vos me podés decir, no, a mí esta lapicera me parece horrible, pero yo te digo, no, a mí me encanta. ¿Sí? Lo vamos a discutir, lo vamos o podemos disentir en nuestras opiniones. Con el texto, con las interpretaciones del texto literario pasa lo mismo. ¿Sí? Yo le puedo dar un significado, vos le puedes dar otro. ¿Sí? Eso quiere decir con que es algo subjetivo. Después dice, el lector debe asumir un compromiso y posicionarse a través de un pacto de lectura, es decir, la relación peculiar que establece el lector con el texto cuando interactúa con él. En el pacto o contrato del autor o enunciador, como dijimos antes, el autor o enunciador, perdón. Acá vamos a poner en vez de destinatario, enunciatarios. Similares. El autor o enunciador elige determinada manera de organizar los contenidos mediante la selección de ciertas estrategias enunciativas y discursivas y determinados soportes o formatos. Esto exige a su vez por parte del lector el enunciatario, un conjunto de estrategias de cooperación interpretativa, lo que Humberto Eco denomina el lector modelo. Bien. ¿Quedó claro este texto? Cualquier cosa, ya saben, me consultan. Otro de los textos que tenían era un texto que era de interpretación, era para seguir nutriendo este tema, que dice, hablar de lectura obligatoria es como hablar de felicidad obligatoria, es el título de este mini texto que tenían en el trabajo, y es una frase, ese título es una frase de Jorge Luis Borges, un escritor argentino muy conocido, seguramente escucharon hablar de él. Así que bueno, ese lo leen, que les va a servir para hacer su propia interpretación. Bueno, vamos a seguir hablando del texto que es la literatura, ¿sí? Voy a empezar a leer, dice. Se caracteriza como texto literario a un texto cuando no tiene una finalidad utilitaria, sino estética. Para ello, el escritor presenta un discurso donde se violenta en forma organizada el lenguaje ordinario y sus códigos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la literatura tiene una finalidad estética. ¿Y qué significa que se violenten los códigos de escritura? Que sobre el trabajo del texto literario hay un trabajo específico del autor donde él se va a fijar cómo está escrito, ¿sí? Yo me voy a fijar si pongo una coma, si la saco, si esta palabra me gusta, si no me gusta. Entonces, por eso, lo que sigue va a decir esto. Lo específicamente literario radica en la función poética del lenguaje, es decir, es más importante el cómo, lo que decía recién, y no el qué. El lenguaje se convierte en protagonista, se vuelve ambiguo, opaco, por eso es muy importante la selección y la combinación de las palabras, como les decía antes. Si yo quiero escribir un texto literario, me voy a fijar de que este texto literario esté bien escrito, tenga las palabras correctas, o por lo menos las que yo quiero utilizar, como toda expresión de arte, como toda función estética,
va a haber esa diferencia, ¿sí? Entre algo que yo escribo cotidianamente, una nota o un mensaje de texto, y un texto literario que yo le presto más atención y le dedico más tiempo y trato de trabajar sobre ese texto, ¿sí? El escritor, a través de su obra literaria, entabla un tipo de comunicación con el lector. Este debe cooperar para completar el sentido, pero para hacerlo debe conocer las características del discurso literario. ¿Cuáles son estas características? Ahora las vamos a leer. El discurso es un discurso ficcional. La literatura no copia ni imita la realidad, crea una nueva. ¿Sí? Entonces, una de las características de la literatura es que es ficcional. No copia la realidad, crea una nueva. ¿Sí? Primera característica, que es ficcional. ¿Sí? El mundo literario tiene personajes, historias y leyes propias que se presentan como creíbles para el lector. Para ello, un texto debe tener una lógica, debe poseer coherencia y causalidad interna que permitan creer lo que pasa. En esto reside lo ficcional, crear mundos posibles. En esto reside lo ficcional, en crear mundos posibles, ¿sí? Es una posibilidad. ¿Sí? Bien. Y que esta ficción, para que funcione, tiene que ser verosímil. ¿Qué es algo verosímil? Que sea creíble, ¿sí? Que sea creíble. Bueno. No real. Algo verosímil es algo que puede ser mentira. Piensen un poquito eso. Puede ser creíble. Qué sé yo, a lo mejor alguna vez tuvieron un problema, no sé, se les rompió a una ropa que tenían y dijeron a su mamá o a quien sea, le dijeron, no, mira, se me rompió de esta forma y no quisieron admitir la realidad o la verdad y le dijeron una mentira creíble que conformó a su mamá y no lo retaron a ustedes, ¿sí? Eso sería algo verosímil, algo creíble, algo que puede haber pasado. El lector sabe que este mundo es ficticio, pero elige entrar en él porque su finalidad no es buscar información, sino el goce estético. Y esto lo relacionamos con el cuento de Galeano, que dice que el lector entra en el mundo ficcional, como le pasó al protagonista del cuento de Galeano. El lector entró de lleno al mundo, se la creyó. Es más, incluso cuando vino el autor a Neuquén, a su territorio, él va a seguirle el juego. Puede ser un lector experto y le sigue el juego a propósito, o ingenuo de haberse creído esa realidad que es ficción, que no es verdad, ¿sí? Que puede ser una posibilidad pero que no pasó. ¿Se entiende? Porque es un cuento, porque es ficción justamente. La definición de ficción es que es una lectura posible de la realidad, ¿sí? Una lectura posible de la realidad. Y para que esto funcione tiene que haber verosimilitud. Como pasa en el cuento del lector, puede ser verosímil que haya un equipo de fútbol en la Patagonia y que si pasa que pierden se arme lío, ¿o no? Me parece que sí. Entonces, eso es lo que pasa con los textos. Bueno, otra de las características es que es connotativo. ¿Sí? Voy a borrar un poquito de ficcional, esto acá ya lo expliqué. Voy a borrar para que me entre lo connotativo, ¿sí?
¿Qué significa que un texto literario es connotativo? Vamos a leer. A diferencia del lenguaje científico, a diferencia de un lenguaje científico fuertemente denotativo, en el cual se reduce la ambigüedad, el lenguaje literario la potencia, lo que hace posible las diversas interpretaciones. Entonces, cuando hablamos de que algo es connotativo, decimos que puede tener muchas interpretaciones, ¿sí? Muchas interpretaciones, como dije recién. Entonces, no pasa lo mismo con un texto denotativo, ¿sí? Vamos a escribir que el texto literario es connotativo, pero es lo contrario de decir que algo es denotativo, ¿sí? ¿Qué clase de textos son los textos denotativos? Los que no tienen, como dijimos antes, no tienen discusión, ¿sí? No hay algo en discusión, no hay algo que pueda interpretarse de otra forma. En un texto científico, por ejemplo, en donde se explica, no sé, la célula se forma por esto, esto y esto, bueno, va a ser denotativo. Me está demostrando algo, lo está probando, no lo voy a discutir. En un texto connotativo puedo tener muchas interpretaciones, ¿sí? La connotación agrega sentidos, sugerencias, elevando al máximo las posibilidades de significación del enunciado. Por otra parte, el lector eh, agrega significado a lo que lee, ya que el lenguaje literario ofrece distintas posibilidades a cada uno según sus experiencias vitales, ¿sí? La connotación, bueno, ahí dice más o menos lo mismo, cada lector va a darle su propia interpretación. La connotación es en efecto es un efecto buscado por el escritor, para lo cual utiliza figuras del discurso y trabaja no solo con el sentido de la palabra, sino también con otros niveles como el gráfico, el prosódico, el fonológico o el sintáctico. ¿Sí? No solamente trabaja con las palabras, sino también, por ejemplo, con cómo están armadas las oraciones, cómo puede estar escrito de cierta forma así en prosa o puede estar escrito en verso. Hay muchas formas de que un escritor o un autor llegue a esto que es lo connotativo, que es una de las características de la literatura. Otra de las características que habíamos dicho, ¿cuál era? Era que era ficcional, ¿sí? Una lectura posible de la realidad. Y para que sea ficcional tiene que haber verosimilitud, ¿sí? Bueno, espero que se esté viendo bien el pizarrón. De otra forma ya lo vamos a mejorar para la próxima. Bien. La última característica de la literatura es que es polisémico. Dice acá en el texto, una de sus preguntas, una de las preguntas que yo les hice es, ¿qué es aquello que en el texto habla de que puede ser igual a plurisignificativo? Es esta la palabra, es polisemia. ¿Qué significa algo que es polisémico? Que le vamos a dar muchos significados. La literatura nunca es unívoca, no tiene un solo significado, sino polisémica, es decir, sugiere varios significados. Nunca es totalmente explícita, pues ofrece vacíos que deben ser llenados por el lector para completar el sentido. Entonces, la polisemia es que hay significados, múltiples significados, y que también van a ser llenados o completados estos significados, ¿por quién? Por el lector. Bueno, entonces, les dejo estos videitos para que ver si pueden resolver. De todas formas, seguimos en comunicación por nuestro grupo.
Y bueno, nos vemos la próxima ya más organizados. Hasta luego.